Un camino de río me rodea, su agua mana en mis noches como una profecía. Siento su presencia, danza, cubre, recorre y vuelve a danzar. Abre el paso para caminar entre las espesuras de estos días oscuros. Visualizo lo pequeño, el bosque con su canto desvanece mis miedos. La liebre es el presagio, las hormigas cuerpos que se ramifican, se escapan de la mano. Como un canto súbito sostienen, portan el mensaje, caminan el mundo hacia la roca solar. Cada día es un color, cada día es un misterio. El agua no la utiliza uno mismo, sino la utiliza toda la comunidad. Entonces es pues mejor de que todo el territorio se preocupe también por el medio ambiente y por cuidar el agua. Que todos nos deberíamos preocupar por eso para que sea una comunidad mejor y que sea un ambiente mejor. Tenemos el mapa de Cujacal Bajo o Cujacal en general, que es una vereda que se distingue por la organización social. ¿Por qué se llama Cujacal? Precisamente porque en aquellas épocas se cultivaba la cujaca, la planta principal cujaca, que es una planta que se utilizaba para hacer jabón. La vereda Cujacal tiene varios lugares muy importantes donde se asentó la primera comunidad en la parte, digamos, la parte media de la cuenca que abastece la vereda, donde se presentaron las primeras problemáticas de escasez, dado que se aumentó el consumo por las mismas personas que se asentaron ya en la vereda. Esta problemática de escasez pues llevó a buscar otras fuentes, que se ubicó la fuente Chorrero Alto, pero esta empezó a ser contaminada por los diferentes vertimientos que se hacía cuando se hacía el lavado de ropa y hacer otros usos. Entonces miramos aquí que lo que gobierna, digamos, de una manera es el agua. Dentro del agua se hace el ordenamiento territorial y se hace también la organización social. Y sí, imagínese que desde niña que yo ya tenía, como se dice, uso de razón, cuando los abuelitos empezaron a buscar el agua. Por eso tenemos unos señores, entre esas apenas vive una señora, porque los fundadores ya fallecieron. Cuando ellos se fueron a buscar el agua, ¿por qué nosotros teníamos que llevarla en baldes, en ollas, en tarros, a la mano, a la cabeza y todo? Y para ir a jabonar nos tocaba desplazarnos hacia abajo, buscar a dónde poder lavar la ropa. Entonces ellos empezaron a buscar el agua, la encontraron, viene desde el pie del Cerro Morazurco, se llama La Palizada, se encuentra ubicada en la parte alta de la vereda La Huecada. Por la necesidad pues, del agua, quienes a través de mingas, a través de labores, digamos, de ir a quitar el derrumbo, a destapar el barro que estaba de pronto en los tanques, etcétera. Estas labores pues me fueron dando como una pertenencia al cuidado del agua. Y bueno, recuerdo que esa preocupación que mi abuelo tenía siempre de cuidar la montaña, y cuando miró la amenaza, digamos, de la deforestación de la fuente, a él se le ocurrió comprar un lote en la parte muy alta, digamos, de la montaña, donde mucha gente pues le decía que no, que eso era algo que no tenía sentido, pero creo que la visión que tenía mi abuelo con respecto a eso fue muy clara, ¿no? Y a partir de eso creo que hoy podemos contar con una fuente que nos abastece y que nos obliga, nos da la responsabilidad de cuidarla, ¿no? El agua que llega a mi casa es por medio de tubería en PVC. Es un agua apta para el consumo humano. El agua llega clarita porque le echan cloro en las mañanas. Todo el día el agua es en buena condición. Y llega gran cantidad de agua porque mientras no llueva el agua llega bien a la casa.
Cuando llueve, ocasiona de que el agua se seque y por eso ocasiona derrumbes y que pues el agua como que se seca y ya no puede seguir con su ciclo. El agua, aquí es el campanero, los árboles que hay allá es el cerote, chaquilulo, es una mata que se llama Oaxaca, de donde se saca el jabón, que ya miramos la otra vez, ¿no? Los animales que hay allá son unos conejos salvajes. También hay unas truchas, los otra mata que es el motilón, esas son las clases de árboles. Hay cantidad de pajaritos. Aquí se presenta una problemática es cuando hay derrumbos, porque allá permanece así como lloviznando, entonces hay derrumbos. Cuando es época de invierno. El proceso SICP es un proceso transversal a la estrategia Ciudad Bienestar, donde se provee por la salud desde una mirada diferente. ¿Cuál es esa mirada diferente? Desde las realidades de los territorios. Sí, nos tocó la parte, como se dice, de aquí del vientre, a donde está el ombligo. Entonces fue a donde encontramos pues el cordón umbilical y de ahí pues es a donde nosotros pues nos relacionamos que de ahí es vida. Ahí en la parte que está tejida es a donde todos agrupados se tejió ese proyecto. Al tejer quiere decir que se trabajó en grupo para lograr ese proyecto del acueducto, ¿ya? Entonces encontramos que sin el agua pues no hay vida. Claro, nosotros trabajamos la parte de lo que es el vientre y lo que dice la compañera, lo más primordial de ahí es vida. El ombligo nos lleva hacia el resto del cuerpo, donde ya más arriba está el tronco de la mujer, a donde nos encaminamos y llega al alimento, a donde por medio del cordón umbilical llega el alimento al ser humano que está en el vientre de la madre. Y nosotros lo plasmamos de esa manera, ¿no? Todas esas situaciones sociales que pasan en el territorio colectivo se ven visibilizados en el cuerpo, ¿sí? Entonces, de cierta forma nuestro cuerpo es el que siente, entonces es como una forma de ver cómo nos afecta tanto positiva como negativamente lo que pasa en el territorio, todo se ve reflejado en el cuerpo. Por eso se dice, ¿no?, que si tenemos territorios enfermos vamos a tener cuerpos enfermos, si tenemos territorios saludables vamos a tener cuerpos saludables. La idea de preservar la vida como una necesidad de no cuidar solo el agua, sino el agua y en realidad la vida, que es toda la montaña, ¿no? La montaña es la que nos sostiene, es la montaña la que permite que se genere todo esta fuente, digamos, de vida, que es este recurso tan importante para los seres humanos y para todas las especies. Este proceso con los líderes y lideresas de la Junta del Acueducto de Cujacal fue muy importante y fue muy valioso, en tanto que permitió, a partir de las cartografías de pasado, presente y futuro, entender el territorio, cómo había sido el territorio hace 70 años, qué había en ese entonces, y entender el territorio del presente, qué ha cambiado, qué se ha mantenido y cómo se proyecta en el futuro. Nos tocó los propósitos a corto plazo, ¿no? En sí, la palabra es clara, deben ser casi inmediatos, por lo cual pues no hay necesidad de que llamemos tanto a las autoridades tan altas, sino ya iniciar desde nuestra propia comunidad. Y tomamos dos elementos importantes, por ejemplo, la recuperación de una planta que es la cujaca, porque esa planta es la que nos da el nombre a nosotros de cujacales. Entonces necesitamos saber esa planta o algo que ya sabemos, volverlo a reafirmar, que esa planta sí sirve en nuestro medio ambiente. Lo que a mí más me llamó la atención fue hacer los jabones, lo de la cujaca, pues porque también es un proceso difícil, pero pues también es chévere
y divertido porque podemos utilizar las plantas que la naturaleza nos da. El taller realmente fue un proceso, digamos, una experiencia que no la habíamos tenido desde que, ¿por qué se llama Cujaca? Nuestra vereda lleva el nombre de Cujacal debido a esta planta. Que continuemos con este proceso, extenderlo más, no solamente el jabón, sino sacar el champú, cremas, bueno, yo creo que infinidad de cosas hay que sacar sobre la mata de Cujaca. ¿Cuál es el proceso que nosotros ya hemos tomado? En seguirla cultivando, recoger las semillas, empezarla a cultivar. Prácticamente hacer un mapa de nuestro cuerpo, de nuestro territorio como tal. También quiero invitar a los jóvenes, adultos y niños a que vengan a disfrutar de este hermoso proceso, como ir a donde nace el agua, hacer los procesos de la Cujaca, o que vengan a hacer así otras cosas que son divertidas, porque a mí todo este proceso que llevé durante el año me pareció súper chévere y súper bonito.